Vale, pues bueno, veo que somos poquitos hoy, todos conocidos, así que no necesito presentarme, ¿verdad? Marvin, a ti te conozco, Gustavo, Don David, los conozco, digamos, de que ya los he visto en estos espacios anteriormente. Me alegra que el público fiel sea inquebrantable, digamos, sea inflexible, sea el tema que sea, acá están. Parece que, no sé si es que a ustedes les interesa operar todos los activos del mercado financiero o es que simplemente aprovechan los espacios o son fan de los seminarios. Pues bueno, les agradezco de todo corazón por estar siempre presentes, siempre registrándose y aceptando la invitación a estos webinarios organizados por Stock Academy. Hoy vamos a ver un tema, bueno, que para mí no es tan atractivo del todo, pero seguramente a más de uno, sobre todo aquellos traders, que ustedes bien saben, yo hace ya un tiempito, no demasiado, pero sí un tiempito que no hago trading como tal, ¿no? Ese swing trading, ese day trading, yo me alejé un poco de eso, me tiré más para el lado de inversiones a mediano o largo plazo. Pero bueno, aquellos que hagan trading en su día a día, en su operatoria y que su estrategia comercial esté basada 100% en esa metodología, no es para nada criticable, es del todo respetable de hecho y seguramente le interesará muchísimo. Sin embargo, sí es que tengo que aclarar que al principio, cuando organizamos la planificación de seminarios para el mes de enero, este tema me parecía más divertido de lo que me resultó hacer la presentación en diapositivas, para serles sincero, y es que tenía poco juego a la hora de armar la presentación. Entonces, si les parece, si ustedes están de acuerdo y aprovechando que somos poquitos y que ustedes suelen ser muy activos, por ejemplo, en el chat y demás, podemos pasar un poco la presentación, o sea, darla evidentemente, pero irla pasando rapidito y tirarnos a la gráfica de precios si es que les interesa ver un poco más la gráfica y tal. No sé, como ustedes quieran, yo si no doy la presentación normal. Comenzamos nomás el seminario y es que, como bien dice la diapositiva, pares de divisas mayores versus cruzados, ¿no? Entonces yo en la segunda diapositiva me pregunto, ¿dos grupos o tres? ¿Y por qué me hago esta pregunta? Porque muchas veces en Forex se habla de tres grandes grupos, ¿no? Se habla de los pares mayores, los pares cruzados y los pares exóticos. Pues bien, hoy vamos a ver los primeros dos. Son tres, es perfecto, son tres, lo sabemos. Hoy vamos a ver los primeros dos por una cuestión esencial, simplemente, primero por una cuestión totalmente arbitraria y es que yo decidí que sean solamente dos. Y la segunda cuestión es que son los pares de divisas, digamos, que a ustedes les tiene que parecer más atractivos, les tiene que interesar un poco más, los tienen que operar con mayor frecuencia. Eso ocurre por lo general. El euro dólar, el dólar yen japonés, la libra esterlina dólar, la libra esterlina euro, el euro yen japonés. Bueno, son pares, ¿no? Muy, pero muy operados en los mercados financieros, muy requeridos en Libertex. Eh, bueno, muchos de nuestros clientes nos solicitan información a diario sobre estos. Entonces, no me pareció prudente del todo incluir, por ejemplo, en este seminario a el peso mexicano, con todos los respetos que se merece el peso mexicano, el peso argentino, yo qué sé, el real brasilero. Bueno, pues todos esos no me parecieron del todo prudente meterlos, entonces excluí arbitrariamente a los pares exóticos, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hablar de las virtudes, los defectos, las características y los principales exponentes de estos dos grandes grupos, que son los pares mayores y los pares cruzados. Yo quiero hacer una distinción desde el principio y es que quiero decir que en Internet ustedes pueden encontrar, pueden googlear, pueden buscar información sobre pares mayores o cruzados. Es verdad, lo pueden hacer, pero tengan en cuenta que posiblemente lo encuentren con otros nombres, ¿no? En los mercados se suele utilizar diferentes nombres refiriéndose a lo mismo. En este caso, pares mayores o principales, pares cruzados o menores, son esencialmente la misma cosa, ¿ok? Ahora nos vamos a referir a ellos como mayores y cruzados, pero por una cuestión de diferenciarlos bien claramente a cada uno y no confundirnos demasiado. Pero pueden llamarlos de una u otra forma, que va a ser exactamente lo mismo y hay más bien poquita diferencia. Vamos entonces a comenzar entonces con qué caracterizan a los pares mayores. Vamos con todo ahora. Como ustedes verán, bueno, le doy la bienvenida a José que se acaba de unir. Eh,
Vamos a entrar de lleno a, José, a ti te explico a la presentación y decimos qué caracterizan a los pares mayores, ¿no? Nos ponemos en temas. Los pares mayores de Forex son los principales pares de divisas. Están compuestos por el dólar estadounidense emparejado con alguna de las siguientes divisas: libra esterlina, dólar, euro, yen japonés, franco suizo, dólar australiano, dólar neozelandés y dólar canadiense. ¿Qué te está queriendo decir la diapositiva? Que son los pares mayores, básicamente todos los pares que incluyan a una divisa principal y al dólar estadounidense. ¿Cuáles son las divisas principales? Bueno, el dólar estadounidense evidentemente es una divisa principal, es la principal entre las principales, pero también tenés a la libra esterlina, al euro, al yen japonés. Esos tres son claves, son de los más importantes de esta lista. Libra esterlina, euro y yen japonés, ¿vale? Pero también tenés al franco suizo, tenés al dólar australiano, al dólar neozelandés y al dólar canadiense. Estos son los pares principales. Cuando vos ves un par de divisas compuesto por el dólar estadounidense y algunos de esta lista, es un par mayor directamente. Ya vamos a explicar a la brevedad por qué se lo denomina mayor y por qué estas divisas son principales y cuáles son sus exponentes. De hecho, si quieren, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Algunos ejemplos: euro dólar, dólar yen japonés, dólar franco suizo, dólar canadiense, libra esterlina dólar, dólar australiano dólar. Estos son los seis, ¿no? Las seis combinaciones posibles que tenemos. Las seis combinaciones posibles. Ahora, vos tenés que saber que entre el dólar estadounidense y el euro, el dólar estadounidense y el yen japonés, y el dólar estadounidense y la libra esterlina, esos tres te ocupan un 50% del volumen del mercado diario de Forex. ¿Ok? El 50% del volumen del mercado más operado día a día de los mercados financieros te lo ocupan el euro dólar, el dólar yen japonés, la libra esterlina dólar, esos tres, nada más. Tenés un 26% de la operatoria en euro dólar, que es el activo muy probablemente más operado día a día de los mercados financieros. Tenés al dólar yen japonés operado, creo que alrededor de un 20%, 18%, y el restante, que ahora no me sale en la cuenta, lo tenés en libra esterlina. Entonces tenés a estos tres como la cabeza de estos ejemplos, ¿vale? Los otros también son bastante importantes, pero bueno, menos evidentemente que los otros tres. ¿Cuáles son sus principales características? Los pares mayores le deben su nombre a su principal característica. Son los pares con mayor volumen de negociación del mercado. Y esto te lo estoy diciendo muy claramente cuando te digo que tres de los seis son los que ocupan el 50% del volumen comercial día a día de los mercados financieros, de Forex. ¿Me entendés? Recordá, Forex es el mercado más operado de los mercados financieros. Mueve alrededor de 5 billones de dólares americanos por día. Una verdadera locura. Eso significa que siempre tendrán gran liquidez, por lo cual representan menos. Bueno, ¿qué dice acá? Representarán menos. Bueno, no termino de leer lo que dice la diapositiva. Pero no importa, lo que te quiere decir a ti la diapositiva es que como tienen gran liquidez, a vos te van a representar menos costos a la hora de operar. ¿Por qué? Porque la gran liquidez que tienen, la gran liquidez con la que cuentan estos pares de divisas, a nosotros como broker, a Libertex, nos permite poner menor spread. Por lo cual, cuando vos vayas y los operes, cuando vos vayas y hagas trading en tu euro dólar, en tu dólar yen japonés, pagarás menos en spread. ¿Ok? Y esto a vos te significará un ahorro enorme, sobre todo si sos de esas personas que te abre, no sé, 50, 100 operaciones por día, o no sé si tantas, no sé cómo operarás tú del otro lado que me escuchas, o que utiliza un apalancamiento enorme. Tú sabes que el apalancamiento no solamente te multiplica tu margen de riesgo-beneficio y también te multiplica tu capital en la operación, es decir, el volumen de tu operación, sino que también te multiplica el spread. Por lo cual, si vos hubieras operado con un multiplicador, con un apalancamiento de 1, es decir, solamente operas con tu capital y ya pagás el spread que te corresponde. Ahora, si empezás a utilizar un apalancamiento de 100, por ejemplo, como es bastante normal en los operadores de Forex, en los traders en general,
Bueno, pues pagarás por 100 ese spread, por lo cual tu costo será altísimo. Entonces, si tu costo es altísimo y tú asumes y dices, ok, yo Marvin creo que estoy dispuesto a asumir que mi spread sea gigante y termine pagando un montón por mes en este tipo de comisiones, ¿no? Bueno, pues perfecto, ahora agárrate a los pares principales, agárrate a los pares mayores. ¿Por qué? Porque estos pares serán los que tendrán más liquidez, por lo cual te representarán menos costos. Sin embargo, es verdad que si le queremos encontrar una contra, la encontramos la contra de que tienen menos movimiento. Como tienen mayor volumen de operación, es decir, como hay más capitales interesados en colocarse en eurodólar, en dólar yen japonés, en dólar libra esterlina, en etcétera, en estos seis que vimos recién aquí, como tenemos muchísimos capitales, muchísimos inversores, los grandes, los pequeños, los micros, vale, todos queriéndose meter en estos seis pares de divisas, pues bueno, nuestro volumen será altísimo. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos mucha gente que quiere vender y tenemos mucha gente que quiere comprar, mucha oferta, mucha demanda, por lo cual la volatilidad que encontremos en estos pares, leída en términos de volumen, será menor a otros ejemplos que ya veremos más adelante. ¿Qué significa para ti menor volatilidad? Pues menor margen de riesgo-beneficio. Es decir, que tú operando estos seis pares de divisas podrás ganar potencialmente menos que operando, por ejemplo, yo qué sé, un dólar peso argentino, un dólar, no sé, peso mexicano, ¿no? Evidentemente ganarás menos dinero, sí, por supuesto, pero tu seguridad aumentará, tu riesgo no será tan alto. Tú superas dólar, peso mexicano, tu riesgo es bastante elevado con respecto a lo que tendrás de riesgo en un euro dólar, ¿correcto? Además, yo lo que quiero destacar en estos pares mayores, digamos, es el acceso a la información. ¿Qué significa esto? Que tú puedes como trader, como inversor, o como lo que sea, obtener muchísima información, muchísima data de lo que afectan a estos seis pares. Tú entras en Internet, tú te metes en tu Investing, en tu Yahoo Finance, en tu Google Finance, en la aplicación que tú quieras, en Reuters, no sé, los que tengan Bloomberg, afortunados sean en tener Bloomberg, pues bueno, verás que tienes ahí un montonazo de información sobre lo que está pasando con el dólar, sobre lo que está pasando aquí en Europa con el euro. Tendrás un montón, tu acceso a la información será muy amplio, por lo cual tomar decisiones de inversión para ti será muchísimo más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque las decisiones estarán más informadas. Y cuando tú tomas decisiones de inversión más informadas, en definitiva lo que estás haciendo es tomar mejores decisiones a la hora de invertir en los mercados financieros. Decisiones poco informadas, por lo general, terminan en pérdidas. ¿Y tú lo que quieres es pérdida? No, 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 definitivamente no. Si estás en este seminario, si estás invirtiendo con Libertex, si estás operando con Stock Academy, es porque lo que quieres es obtener ganancias. ¿Correcto? Perfecto, buenísimo. Entonces seguramente te interesará invertir en estos seis. Es un poco lo que tenía para decir. Algún comentario adicional. Es verdad de que los factores macroeconómicos relacionados a la geopolítica, a la economía mundial, sí te repercuten muchísimo en estos. Sí te repercuten muchísimo en el dólar, sí te repercuten muchísimo en el euro. ¿Por qué? Porque son los principales afectados, los que primero sienten ese movimiento, que lo pueden respaldar, por supuesto, que le pueden hacer frente a ese movimiento, a esa volatilidad en términos de geopolítica, de macroeconomía y finanzas mundiales, bueno, sí lo pueden hacer, pero serán los primeros que sentirán el golpazo. Si vos tenés una crisis de seguridad en el Mar Rojo, por ejemplo, el eurodólar se te va a ver perjudicado. Si vos tenés un problema de que se te arma una guerra o un conflicto armado, como tú le quieras llamar, entre Israel y Palestina o Israel y el grupo armado Hamas, pues bueno, el eurodólar lo sentirá. Si tú tienes que la guerra entre Rusia y Ucrania no se termina de solucionar o que el tirano de Corea del Norte amenaza a Corea del Sur de forma directa, el eurodólar lo sentirá. Tenés tanta información disponible en tus plataformas de noticias favoritas que afectan a estos, que al final tú, como yo, como los grandes inversores, como los pequeños, medianos inversores, bueno, pues van a consultar esas mismas fuentes y van a tomar las mismas decisiones. Y en definitiva lo que generarán será movimiento para un lado o para el otro. Otra cosa que quiero comentar con respecto a estos pares de divisas, que al final parece que tenemos un montón de cosas para decir al respecto, no es para menos, estamos hablando del euro dólar, ¿no? Por ejemplo,
Es que sí es verdad que respetan muchísimo y bastante fielmente las cuestiones de patrones técnicos, las cuestiones de indicadores, las cuestiones del análisis técnico per se. Tú si eres un fundamentalista del análisis técnico, valga el juego de palabras, pues bueno, te interesará, por ejemplo, meterte en esta clase de pares de divisa. Te interesará meterte, por ejemplo, en esta clase de activos. Obtendrás muy probablemente mejores resultados que si tú utilizas análisis técnico en acciones, en commodities, en criptomonedas, en lo que tú quieras. Y si utilizas análisis técnico en todo el mercado de Forex, seguramente los activos que mejor te resulten, los activos que más beneficioso te sea utilizar ese análisis técnico, sean estos seis. ¿Por qué? Porque no es gratis ser los seis más operados del mercado de Forex, que es, como dije, el mercado más operado entre los mercados financieros. Ahí, dentro de ese mercado súper operado y dentro de estos activos súper operados, están traders recontra fundamentalistas del análisis técnico. Y a mí la verdad es que me satura muchísimo eso. Yo te voy a ser sincero. A mí no me encanta estar haciendo y registrando patrones de precio en la gráfica y fijándome y estar atento a esa gráfica de 30 minutos, de 15 minutos, de 4 horas y demás para encontrar a ver si hizo un doble techo, un hombro, cabeza, hombro, lo que sea. No, no me gusta tanto. No me gusta. Bueno, a vos te puede gustar más que a mí. Y está perfecto, y a vos te puede dar resultados. Yo tuve un montón de clientes que le daba resultados a esa clase de análisis, que le encantaba hacerlo, que era su trabajo prácticamente. Pues bueno, aquí va a encontrar muchísimas personas más como esa clase de clientes. Muchísimas personas que de pronto vean, observen ese hombro, cabeza, hombro en una gráfica de 15 minutos, por ejemplo, y tomen la decisión de vender. Porque claro, es lo que hay que hacer, ¿no? Ya lo vimos en la presentación, en el webinario de patrones de precios. Tenés que vender ahí. Pues bueno, venden. Y esa presión de venta, esa presión que ejercen los vendedores sobre el precio termina tumbándolo al precio, por lo cual se completa el ciclo y termina respetándose el patrón. Con lo cual, si vos haces análisis de precios, si vos haces análisis técnico, perdón, pues bueno, quizás te interese más meterte en estos seis activos a los que llamamos pares mayores, ¿correcto? Pares mayores con divisas principales. Continuamos entonces con la presentación y ahora vamos a hablar de pares menores. Esto es casi un juego de palabras. Aquí podríamos haber puesto cruzados. Sí, seguramente. Yo te dije que no importa cómo lo llames, es más o menos lo mismo. Cruzados. Vamos a decirle cruzados y vamos a hacer de cuenta que esta diapositiva está un poco mal, ¿vale? Los pares de divisas cruzados son aquellos pares que no incluyen el dólar, pero sí incluyen alguna de las otras tres divisas importantes del mundo. Entonces estas son libra esterlina, euro y yen japonés, las que te comenté al principio, no sé si te acordás. Perfecto, buenísimo. Entonces, lo que vos tenés acá son pares armados no solamente por el dólar, que de fondo estará y ya veremos cómo está, sino que está armado por la libra esterlina, el euro y el yen japonés. Y acá te surgen un montón de variables, porque estos pares cruzados o pares menores se forman con estos tres pares importantes, libra esterlina, euro y yen japonés, combinado con los otros principales, que eran, si tú recuerdas, dólar canadiense, dólar australiano, dólar neozelandés, franco suizo, ¿correcto? Perfecto. Entonces aquí tenemos los ejemplos. Como tú verás, se forman muchísimos más ejemplos. ¿Por qué? Porque los cruces, los entrecruces, son muchísimo mayores. Antes tenías una sola variable a respetar y otras seis con las cuales combinar, ¿correcto? Bueno, ahora tenés tres variables que te modifican esa cantidad de posibilidades. Tenés un dólar, perdón, un euro libra esterlina, un franco suizo yen japonés, un euro franco suizo. Bueno, ustedes lo leerán, no me voy a poner a leer todos estos porque son, no sé, 14, no sé cuántos son, 14 me parece. Pues bueno, aquí tenés algunos que destacan por sobre el resto. Por supuesto, no todos son tan relevantes como, por ejemplo, el euro libra esterlina. El euro libra esterlina es la cabeza de estos probablemente. Es de los pares más operados de todo el mundo sin ser un par mayor, ¿correcto? Buenísimo. También tenés a un euro yen japonés, que está bien, acá bien lejadito, o sea, en el medio, bien perdido. Euro yen japonés, no te dice nada acá, que está en el medio, que está bastante escondido, que está encima en el fondo negro y tal. Pues bueno, este par es recontra importante. ¿Por qué? Porque vos tenés
a Japón como una de las principales economías del mundo. A veces la olvidamos, lo olvidamos a Japón, ¿no? Porque está demasiado lejos, porque es parte de Oriente, no llegan demasiadas noticias, pues parece que no tiene demasiados movimientos. El Banco Central de Japón hace rato que no nos tira un centro, luego estamos esperando a que nos tire un centro con una noticia y que nos diga qué va a hacer de su futuro. Pues bueno, a pesar de todo eso, Japón sigue siendo una de las principales economías del mundo. Y tal es así que es además un centro financiero mundial. Tú cuando hablas de bolsa, hablas de Nueva York, hablas de Londres y hablas de la capital de Japón. Ahora se me fue, estoy perdidísimo. Bueno, pues nada, ¿alguien me puede poner en el chat, por favor, cuál es la capital de Japón? Te lo agradecería un montón. Pues bueno, entonces tienes estos dos como los grandes de la cabeza que dan en los pares cruzados. Euro, libra esterlina, euro, yen japonés. También aquí me puedes poner la libra esterlina, yen japonés, ¿no? Para terminar de combinar un poco estos tres pares que hemos visto aquí. Libra esterlina, euro y yen japonés. También lo puedes poner menos negociado que el euro yen japonés en comparación. Es menos negociado, pero bueno, ahí lo tienes. Del otro lado, tienes a los que por ahí no son tan relevantes y que no vamos a empezar a nombrar. Si quieres, te nombro uno de ellos para ponerte un ejemplo. Euro, dólar neozelandés. ¿Quién de ustedes comerció Tokio? Muchas gracias, Débora. Siempre presente tú también. Muchas gracias. Bienvenida. Te acabas de unir, me parece. Tokio, José, gracias. Me hacen ver como un tarado. Ahora que me acuerdo, miren. Eh, pues bueno, el euro dólar neozelandés, ¿lo comerciaste? Buenísimo, bien por ti. Ahora, lo que estás buscando, por ejemplo, a la hora de operar euro dólar neozelandés, no es por ahí esa estabilidad, esa seguridad, no es tal. No es esa cantidad de información disponible, circulante, no es tal. Es sino más bien la capacidad de obtener un mayor margen de riesgo-beneficio. Perfecto. Vos lo que querés al operar euro, dólar neozelandés es mayor volatilidad en la gráfica. Es que los movimientos en esa gráfica de precio sean más grandes. Por lo cual, tu operación de 15 minutos, de una hora, de 30 minutos, de una hora, de un día, te otorgue a final de cuenta mayor beneficio. Y además, lo que estás buscando, por ejemplo, al operar un euro, dólar neozelandés, es que te afecten otros fundamentales que de otra forma no te afectarían. Tú por ahí eres un gran fanático del petróleo, por ejemplo. Tú por ahí eres un gran fanático de las commodities relacionadas a la minería o a la agricultura. Entonces tú, si eres de esos que siguen esa clase de mercados tan específicos, pues bueno, te puedes dedicar también diversificando un poco tu portafolio en uno de estos pares. Entonces, si te gusta, por ejemplo, el petróleo, tú te vas a un par cruzado que tenga el dólar canadiense. ¿Por qué? Porque el dólar canadiense, al ser Canadá uno de los principales países exportadores de petróleo de todo el mundo, pues será muy influenciado por los movimientos de la gráfica del Brent o del WTI, los dos máximos exponentes del precio del petróleo, del precio del crudo a nivel mundial, Brent y WTI. Entonces, si te sube el Brent, si te sube el WTI, pues el dólar canadiense se apreciará. ¿Y dónde verás más esa subida del dólar canadiense? Pues en un par cruzado, en un par menor, en uno de estos. ¿Por qué? Porque lo que tienen los pares mayores, que son los que tienen el dólar, recuerden ustedes, los que vimos anteriormente, es que el dólar te otorga, al ser la mitad de la composición del par, una cierta estabilidad que aquí no la tienes. Una cierta estabilidad en el precio, una cierta seguridad de que no se moverá demasiado, que aquí no la tienes. Entonces, si tú lo que estás buscando es una reacción inmediata en Forex de ese movimiento del Brent y del WTI, te puedes ir a un dólar canadiense yen japonés, te puedes ir a un dólar canadiense libra esterlina, por ejemplo. Te pongo otro ejemplo. Vamos con, no sé, los metales, si ustedes prefieren. Pues bueno, los metales tienen muchísima influencia en el dólar australiano. Lo mismo que el ejemplo anterior. Pues bueno, si vos querés ver una influencia importante del dólar australiano, perdón, de los metales sobre el dólar australiano, te vas a un par cruzado. Te vas al euro, dólar australiano. Te vas al, yo qué sé, al yen japonés, dólar australiano y tal. Lo mismo, y con otro ejemplo te lo represento así bien fácil y la hago corta porque ya se entendió, es si vos sos fanático de las commodities de ganadería y de agricultura y quieres comercializar dólar neozelandés. Pues bueno, te vas entonces a un euro dólar neozelandés. ¿Ok?
El franco suizo es toda una particularidad en sí mismo, porque el franco suizo es considerado una de las divisas más seguras del mundo. Es considerada una divisa refugio, un activo refugio como tal. Como el dólar, como vimos anteriormente, que el dólar es considerado un activo refugio en cierta medida. Pues bueno, el oro también es un activo refugio. Para mí, el activo refugio por excelencia, el franco suizo no se queda atrás. ¿Por qué no se queda atrás? Porque el franco suizo está respaldada casi en un 90 y pico por ciento, les diría, su base monetaria con oro, con dólares, con divisas extranjeras. Entonces vos tenés francos suizos, vas a Suiza y lo puedes cambiar por la divisa que vos quieras. Pueden canjear prácticamente toda su base monetaria, es decir, su liquidez de dinero circulante en la economía, por otras divisas o por oro, prácticamente toda su base monetaria. Y eso es algo que ningún país lo puede hacer. Ninguno, 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 ninguno. Tú, si en Argentina toda la población agarra y dice, ok, quiero cambiar mis pesos argentinos por dólares, por ejemplo, van los 45 millones de personas que somos, 45 millones de personas van a sus respectivos bancos y dicen, dame dólares. Lo primero es que te va a venir el fisco, te va a empezar a perseguir y te va a preguntar de todo, porque en Argentina son así, ¿viste? Lo segundo es que el sistema financiero argentino va a quebrar, el sistema bancario argentino va a colapsar. No hay suficiente cantidad de divisas extranjeras, ni de oro, ni de nada, para respaldar esa cantidad de pesos argentinos circulante, que no es otra cosa que la base monetaria. Ningún país lo respeta, ni Estados Unidos, mucho menos Estados Unidos, que le importa todo, absolutamente nada, desde que rompió el patrón oro allá con Nixon por el año 60, 70, si mi memoria no me falla. Pues bueno, Canadá, ni siquiera Europa, ni siquiera Reino Unido, ni siquiera Japón, nadie, nadie, nadie en el mundo tiene su base monetaria totalmente respaldada por reservas como lo tiene Suiza. ¿Vale? Entonces Suiza, por ese motivo, esencialmente por ese motivo, es considerado un activo refugio. Entonces tú lo que vas a hacer es, si quieres tener un seguro, por así decirlo, en divisas, una especie de conservador de capital en divisas para diversificar un poco tu portafolio, pues te vas a dólar franco suizo, ¿correcto? Pero si quieres un poco más de riesgo, y quieres complementarlo con esa seguridad que te da el franco suizo, te vas a un par cruzado que incorpore el franco suizo. Por ejemplo, perdón, la libra esterlina, franco suizo. Por ejemplo, el euro, franco suizo. Por ejemplo, el franco suizo yen japonés. Entonces, todo esto tenemos aquí. No los quiero marear demasiado tampoco con muchos ejemplos. Soy claro hasta ahora, me logran seguir porque por ahí empiezo a nombrar tantos, tantos de estos cruces que a veces me trago yo mismo. Vamos a repasar las características. Débora me pone un pulgarcito para arriba. Gracias, Débora. Tú siempre tan amorosa. Con pares cruzados nos referimos a estos anteriormente mencionados, ¿no? Estos. Suele haber una confusión entre el dicho cruces de pares o cruces de divisas y pares cruzados, ¿ok? Cruces de pares o cruces de divisas está mal dicho, está mal dicho. Es una forma de decir, alguna vez la hemos utilizado de forma coloquial, incluso yo aquí también para referirme y variar un poco el vocabulario, ¿no? En el discurso y tal, pero cruces de pares está mal dicho. Lo correcto es decir pares cruzados, y los pares cruzados son estos, ¿me entendés? Entonces, no confundir cruces de pares ni cruces de divisas con pares cruzados, que es la forma correcta de decir esto. Bien, tienen menor liquidez, por lo cual su spread suele ser mayor. Sin embargo, su volatilidad es más alta, por lo que aumenta el margen de riesgo-beneficio. Esto es un poco lo que te decía recién, ¿no? Son menos comerciados que el eurodólar, que el dólar yen japonés, que la libra esterlina dólar. Son recontra menos negociados, por lo cual su volumen y su liquidez son menores. Por lo cual nosotros como broker nos vemos en la obligación, no porque seamos malos ni porque nada, sino que así es el mercado, de que el spread sea mayor. Entonces tú como operador, tú como trader, terminarás pagando una comisión mayor.
a la hora de comerciar estos pares. Sobre todo si utilizas un multiplicador altísimo o un apalancamiento altísimo, como lo hemos visto antes. Si tú utilizas un multiplicador por 100, pues bueno, aquí tendrás una gran consecuencia. Sin embargo, es verdad que su volatilidad es más alta, por lo cual aumenta el margen de riesgo-beneficio. Y esto es como tú lo quieras ver un poco también, ¿no? Porque si te aumenta el margen de riesgo-beneficio, la palabra lo dice, sí, te aumenta el riesgo, también te aumenta el beneficio. Entonces, ese beneficio potencial que tú puedes sacar operando alguno de estos, uy, se me fue, operando alguno de estos, compensará o no, dependiendo de la operación, ese spread de más que vos estás pagando. ¿Ok? La comisión extra que vos estás pagando por abrir esta operación o por mantenerla abierta varios días con el swap, pues bueno, se verá compensada porque se moverá más. ¿Más en comparación a qué? Porque más en comparación a Netflix, más en comparación a, decirme otra, más en comparación a Nvidia, no se mueve, no, evidentemente. Más en comparación al Bitcoin, no, no se mueve. Más en comparación a estos. Más en comparación a estos. Sin embargo, estos tienen un gran problema y es algo que estábamos mencionando a la hora de leer los pares mayores, y tiene un gran problema que es acceder a la información. Tú, que estás del otro lado escuchando, desde Costa Rica y tal, pues bueno, dime cuándo has leído una noticia, si es que lo has hecho, sobre la economía suiza. Y dime cuándo has leído una noticia que relacione a la economía suiza con la economía británica. Es muy difícil acceder a esa clase de información, pero no es difícil porque está oculta, porque los gobiernos, y hay que ponernos conspiranoicos y tal. No, es difícil acceder porque no son divisas tan interesantes para la gran mayoría de operadores. Entonces, los redactores de noticia, los que hacen circular la información, y te lo dice alguien que trabajó en redacción de noticias durante 2 años, pues no están tan interesados en colocar en un blog, en colocar en Investing, una noticia que relacione al franco suizo con la libra esterlina, porque va a tener menos audiencia. Tú lo que quieres, en definitiva, y esto es tan simple como esto, es tener mayores clics en tus publicaciones de post, de blog, en tu portal de noticias. Tú lo que quieres, ¿no? Es un poco lo que hacen también las páginas amarillistas. Y en definitiva, las páginas de noticias financieras tienen un poco de amarillismo. Ustedes lo habrán leído, lo habrán notado, tienen un poco de amarillismo, lo tienen que tener. Y pues bueno, ¿qué amarillismo va a tener un euro, perdón, una libra esterlina, dólar australiano? ¿Qué amarillismo va a tener eso? Entonces, acceder a esa información es muchísimo más complicado. ¿Cómo lo tienes que leer tú, en este caso, si tú quieres operar alguno de estos pares cruzados? Pues bueno, lo tienes que leer de la siguiente manera. Ok, la situación en el Reino Unido está compleja porque tienen una altísima inflación. Entonces se van a tomar medidas para que esa inflación baje, reprimiendo la economía, haciéndola decaer, digamos, congelando un poco la economía, congelando el circulante monetario en el Reino Unido, ¿no? Eso en cuanto al Reino Unido. Por otro lado, tienes, por ejemplo, a una economía mundial también que está entrando un poco en recesión, los contratos congelados con China, pues bueno, los metales que no están atravesando su mejor momento, por lo menos los metales relacionados a la producción, entonces te afecta eso al dólar australiano. Esos grandes fundamentales que tú observas, que tú lees, que tú te detienes a ver en tu portal de noticias, Investing, F, Reuters, Bloomberg, el que tú quieras, pues bueno, van a estar conectados sin lugar a duda con el dólar, sin lugar a duda con el dólar, porque es el principal entre los principales, como dijimos recién, ¿correcto? Pues bueno, tú lo que tienes que hacer es un trabajo psicológico, mental, ¿no? Intelectual, diría yo, de unir esos dos fundamentales que están atados al dólar, por supuesto, para comerciar libra esterlina, dólar australiano. Entonces, ¿qué tenemos en esta situación del todo compleja que les acabo de narrar, que es un ejemplo sí, realista, pero bueno, un poco resumido, ¿no? Que la libra esterlina va a ganar precio, ¿por qué? Porque el Banco de Inglaterra intentará traer libras esterlinas en plazos fijos, en interés
en definitiva, en bonos y demás. Entonces, la gente, los capitales estarán interesados en tener libras esterlinas y tenerlas en un banco, particularmente generando intereses. Entonces, la libra esterlina ganará precios en este sentido, en este contexto. Sin embargo, el dólar australiano perderá. ¿Por qué? Porque la economía no está funcionando del todo bien, se espera un año complejo para China, ya el año anterior fue complejo porque no creció lo que, por lo menos al ritmo que venía creciendo anteriormente, los precios de los metales, por lo menos los relacionados a la producción, te cayeron. Entonces es un año difícil, o un contexto difícil para el dólar australiano. Entonces, en esto, en este análisis fundamental que vos estás haciendo, básicamente podrías concluir que la tendencia entre la libra esterlina y el dólar australiano será alcista, porque la libra esterlina se apreciará con respecto al dólar australiano. ¿Me entendés lo complejo que es, y lo estamos simplificando bastante, lo complejo que es trazar un análisis fundamental en esta clase de pares cruzados? Porque la información no es del todo accesible, porque la información no es fácil de encontrar. Vale, pues eso, de vuelta, y voy a insistir, lo compensa también muchísimo con los niveles potenciales de ganancia que te otorgan estos pares. Tú, sí, complejo, dice José, claro. Perdón si lo hice demasiado complejo, José. Em, Tú compensarás esa dificultad, tú compensarás esos costos, tú compensarás todo lo negativo que tengan estos pares cruzados con esa potencial ganancia que será muchísimo más interesante que en otros pares. Ahora, lo que sí tengo que decir es que como en estos yo te dije que se respetan muchísimo, muchísimo los patrones de precio, porque hay personas como tú, como yo, observando, leyendo el mercado, trazando nuestras líneas de tendencia, nuestro soporte, nuestra resistencia, nuestros patrones, nuestros indicadores, etcétera, etcétera, un montón de personas haciendo eso, pues aquí lo encontrarás en menor medida. ¿Lo podrás encontrar? Sí, por supuesto. ¿Habrá excepciones? Sí, por supuesto. Ahora, lo encontrarás en menor medida. ¿Por qué? Porque son más volátiles, porque se mueven muchísimo más, porque tienen menos volumen, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que fuimos comentando recién, ¿no? Un poco eso. Eso es básicamente lo que tenía para comentarles sobre sí, pares mayores y pares cruzados. Ven que hasta yo me confundo, es algo confuso esa terminología. Pares mayores y pares cruzados. ¿Hay alguna pregunta, algo que me quieran poner en el chat? Los leo atentamente. Tú, Débora, Graving, que siempre está. Bienvenido, Graving, que no te di la bienvenida. Bueno, José también es un fiel seguidor de estos espacios. Gustavo Marvin, José, Don David. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Algo que no haya quedado del todo claro. ¿Les interesa Forex? ¿Operan por lo general Forex? Ustedes me interesa saber eso. ¿Qué es lo que más operan? ¿Operan Forex? Porque en seminarios anteriores en los que leímos más criptomonedas, acciones, incluso algunas commodities como el oro, hemos tenido hasta más asistencia en estos espacios. Entonces, me llama la atención, pensé que sí, Forex, dice José. Vale, perfecto. Sí, Forex, dice Marvin, claro. Y bueno, por algo están acá, ¿no? Qué pregunta también yo que hago. Pues bueno, si quieres vamos a una gráfica de precios. Sí, Forex dice bueno, don David, yo sé que usted opera Forex, fanático total, fanático total. Si quieren vamos a una gráfica de precios, la que ustedes quieran, la que pongan en el chat, y con eso damos euro dólar. Marvin los anticipó a todos. Marvin no se gastó en preguntar, ya tenía colocado en su chat euro dólar, lo tenía listo, básicamente, y simplemente colocó enviar. No, no, ¿cómo? Me puso oro. No, no es el día para ver oro. No es el día. Vamos entonces a la gráfica de precio. Euro dólar. Pues bueno, ya la hemos visto. ¿No la vimos ya? Me parece que sí. Pero bueno, la leemos así de forma simple. Acá tenemos a la gráfica del euro dólar leída desde el mes de mayo del año pasado hasta el día de hoy. ¿No? Nosotros tenemos mayo hasta el día de hoy. Una composición, tiene un marco temporal completamente arbitrario. No tiene ningún sentido leerla desde mayo a hoy. Correcto, ya lo sé, no tiene ningún sentido. Simplemente de que no tengo el mouse, tengo el pad de la notebook y si deslizo con esto el pad de la notebook se me va, queda horrible, queda espantoso. Así que prefiero no hacer mucho quilombo ni enredarme demasiado y leer desde mayo hasta hoy y ya está. Lo que nosotros tenemos aquí es, para arrancar,
una cierta estabilidad del par. ¿Por qué? Porque básicamente te está ahora mismo en niveles muy parecidos a lo que estaba en el mes de mayo del año pasado. ¿Ves aproximadamente? Mire, aquí tienes tu 15, tu 10 de mayo en el mismo precio que lo que tenías, que lo que tienes hoy cotizando el par euro dólar. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Una tendencia prácticamente horizontal, no del todo, porque en el medio tuviste una tendencia bajista bastante importante que te duró meses, te duró desde julio hasta octubre aproximadamente, y luego te recuperaste un poquito para volver al punto de inicio. Ustedes sabrán leer bien esta gráfica de precio con el claro eje de que si el precio sube en esta gráfica de precio, es decir, si tenemos más barritas verdes que barritas rojas, más picos alcistas que picos bajistas, más máximos crecientes que mínimos decrecientes, será una apreciación del euro con respecto al dólar, ¿no? ¿Por qué? Porque el euro es la divisa base aquí en esta cotización, es la divisa que está primero en el par, euro-dólar, ¿no? Divisa base, euro. Pues bueno, el dólar es la divisa que cotiza, la divisa en la cual se expresa el par. Entonces, cuando tú tienes una subida como la que vemos aquí, entre mayo y julio aproximadamente, es una apreciación del euro con respecto al dólar. O lo que es lo mismo, una apreciación del dólar con respecto al euro. Esto significa que el euro subió, que el dólar cayó, por consiguiente. Esto significa que el euro cayó. O también que el dólar subió. ¿Ok? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Esto, euro cayó, dólar subido. Y vos me decís, hey, es medio complejo leerla de esa manera, porque ¿cómo es que algo puede subir cuando tienes todas estas velas rojas y esta tendencia, esta tendencia bajista casi perfecta? Pues bueno, te lo digo y te lo respondo. Si tú pones este par a la inversa y pones al dólar como la divisa base, verás que esta caída gigante, enorme, que te llevó el precio de prácticamente 1,12 a 1,4, 1,5 más o menos, pues bueno, esto será todo verde, será una tendencia alcista espectacular, será todo ganancia prácticamente. El orden no te cambia demasiado la ecuación. Tú puedes poner al dólar como divisa base, es exactamente lo mismo. Ahora, por una cuestión coloquial, por una cuestión de usos y costumbres, se suele utilizar dólar-euro. Perdón, euro-dólar, ¿correcto? Euro-dólar. Es lo mismo decir dólar-euro, euro-dólar, es exactamente lo mismo. Lo que veremos será el gráfico al revés, será el gráfico invertido, pero por usos y costumbres se suele leer de esta manera. Entonces, bueno, lo que tenemos aquí, y perdone Don David, perdone Marvin, yo sé que están del otro lado y por ahí comercian o operan Forex y hacen trading en periodos mucho más cortos de tiempo. Yo en este caso lo estoy analizando en 1D, en D1, es que aquí todo esto que te comiste de tendencia bajista del euro es crisis financiera global. Todo esto que te comiste aquí es los bancos de Europa cayendo, es la hipótesis de recesión a nivel mundial, es que la inflación no bajaba y que las tasas de interés en Estados Unidos aumentaban más rápido que en Europa. Entonces lo que tenías aquí es inseguridad a nivel mundial en términos financieros y macroeconómicos, por lo cual hay un espaldarazo al dólar importante. Tú, si tienes euros, tú, no sé, barcelonés de acá a la esquina, que tenía unos euros, se fue al dólar. ¿Por qué? Porque el dólar, como dijimos anteriormente, es un activo refugio, por lo menos se lo busca en esos términos, como el franco suizo, como el oro, como estuvimos repasando, ¿correcto? Bueno, pues esto es básicamente el salvaguardo de un montón de capitales que se fueron directamente al dólar al ver que la cosa no pintaba tan bien como parecía a inicios de año, por lo menos con esta recuperación. Sin embargo, lo que después vimos es que el Banco Central Europeo, lejos de dar el brazo a torcer, aceleró en su subida de tasas de interés, por lo cual atrajo nuevamente a esos capitales hacia el euro, hacia un plazo fijo, por ejemplo, en Europa. Entonces tenés una apreciación del euro con respecto al dólar. ¿Por qué? Porque encima la inflación en Europa bajó más rápido que la de Estados Unidos, había subido más rápido que la de Estados Unidos. La inflación en Europa llegó al 11%, 11,5%, una cosa así a finales del año pasado. En Estados Unidos era del 9, 9 y pico. Entonces tenés un 11 versus 9. La inflación en Europa fue más alta.
Sin embargo, hoy por hoy tenés una inflación en Europa del 2 al 3%, cuando en Estados Unidos tenés del 3 al 4. Entonces, se movió muchísimo más, cayó más rápido. Y esa caída más rápida de la inflación y esas subidas de tasas de interés en las que el Banco Central Europeo no dio el brazo a torcer, te marcaron un fuerte revés y una apreciación del euro con respecto al dólar. ¿Qué pasó en este punto? ¿Qué pasó de diciembre hasta hoy? Pues bueno, inestabilidad geopolítica mundial, esa incertidumbre sobre lo que va a pasar en el primer trimestre. Ustedes si participan por lo general de estos espacios, sabrán que yo tracé como fecha clave marzo, ¿no? Marzo, mes clave, yo le decía, marzo va a ser el mes en el que se bajen las tasas, marzo va a ser el mes en el que tengamos noticias determinantes de los bancos centrales más importantes del mundo que nos permitan leer lo que serán los próximos y últimos 9 meses del año. Pues bueno, estas semanas, lo que pasó desde principio de enero, incluso me animaría a decir desde finales de diciembre a hoy, es que aunque tenés inestabilidad geopolítica, un Estados Unidos débil. Tenés a Corea del Sur, como te dije, tirándole, tirándole amenazas a Corea del Sur. Tenés la crisis del Mar Rojo, Hamás y Israel, ¿vale? Tenés un contexto geopolítico global complejo. Y encima te suman al caldo de cultivo, con ese, con ese contexto subiste de todas maneras. Encima, para más placer, te tiran en ese contexto que los bancos centrales europeos no estarían tan dispuestos a bajar las tasas en marzo. Entonces, ¿qué dicen los mercados? Hey, no sabemos dónde estamos parados. Hey, no sabemos qué va a pasar. Hey, no estamos tan seguros de que en marzo te bajen las tasas de interés. No estamos tan seguros. Entonces, por ejemplo, hay encuestas que hace, no sé, un mes te daban un 75, casi un 80% de inversores, de analistas encuestados, segurísimos de que en marzo bajaban las tasas de interés. Hoy, ¿sabes cuánto están esas encuestas? Alrededor del 50%. La confianza bajó muchísimo. Y esa baja de confianza, esa incertidumbre, y si vos tenés incertidumbre en el mercado financiero, número uno, te tirás al dólar y número dos, se forman esta clase de movimientos, que son subidas y bajadas, casi sin sentido, casi impredecibles. ¿Me entendés? ¿Podés leer algunos tipos de patrones? Por supuesto, lo podés hacer, no hay problema. De hecho, yo te recomendaría que para hacerlo te vayas a 1 hora, a 4 horas, a 30 minutos y tal. Bueno, yo lo analizo en 1D porque yo soy madre fundamental y ustedes ya me conocen. Pues bueno, eso es un poco lo que tenía para decir sobre el eurodólar. Hasta que no tengamos más certidumbre sobre lo que vaya a ocurrir de aquí a marzo. ¿Por qué? Porque el primer trimestre es fundamental para entender cómo será el 2024. Hasta que no tengamos más certidumbre, es muy probable que lo que sigamos teniendo aquí es mayor aversión al dólar. Mayor aversión al dólar. Es decir, que los capitales se muevan hacia el dólar. Es decir, que entre más conflicto geopolítico, más inestabilidad geopolítica, más inestabilidad macroeconómica y financiera, y encima incertidumbre con respecto a las tasas, es muy probable que el dólar se vea beneficiado y continúe esta tendencia bajista. Ahora, esto puede cambiar mañana mismo si viene Jerome Powell, que es el presidente de la Fed, que es el Banco Central de los Estados Unidos, y dice, muchachos, en marzo bajamos la tasa, no se preocupen. No se preocupen, lo que dijo Martín, olvídenselo todo. Te dice Jerome Powell, sale en la Casa Rosada y te dice eso. Bueno, pues evidentemente este gráfico va a ser otra cosa, por completo. Ahora, vamos a imaginar ese escenario y ya con esto cerramos el seminario del día de hoy. Vamos a imaginar ese escenario. Un escenario en el que vos tengas certidumbre, en el que te digan esto va a pasar hasta marzo. Ese escenario va a impulsar activos de mayor riesgo que el dólar, como por ejemplo el euro. El de euro es un activo que tiene mayor riesgo que el dólar. Entonces, el euro se va a ver muchísimo más beneficiado si hay previsibilidad en los mercados financieros, si hay previsibilidad macroeconómica, financiera y geopolítica. Entonces, seguramente en ese caso, en ese escenario positivo, nosotros veamos una subida del euro. Del todo negativa para Martín, quien les habla. ¿Por qué? Porque yo cobro en dólares y tengo que pagar cosas en euros. Del todo negativa, es un escenario crítico para mí, pero bueno, un comentario hacia el pasado.
Con eso podemos dar por concluido el seminario de hoy. Si hay preguntas o respuestas con respecto a esto último, encantado de escucharlas. Si no, ya vamos dando cierre. Tú, don David, ¿te ha quedado alguna duda? Marvin, ¿te ha gustado el análisis, la lectura un poco? ¿Te ha dejado conforme? ¿Coincide con lo que tú lees de esta gráfica de precios? ¿Piensas que estoy diciendo boludeces, como decimos en Argentina? Coméntame ahí en el chat. Tú, Débora, José, el análisis del... Sí, buen análisis. Muchas gracias, Marvin. Muchas gracias. Pues bueno, si no hay preguntas, entonces damos conclusión al seminario del día de hoy. Aquí nuevamente me olvidé de que el análisis fundamental lleva mucho estudio, dice José. Eurodólar sigue subiendo, dice don David. Puede ser, bueno, don David, analizamos ambos escenarios, ¿no? Un escenario en el que pueda seguir subiendo y en el que siga bajando. Evidentemente la tendencia es alcista. Muchísimas gracias, dice Débora. Vale, vale, pues no se vayan, porque antes quiero hacerle la invitación al seminario de la semana que viene, que será el día lunes, en el que nosotros hablaremos sobre los ETF. ¿Qué son los ETF? Bueno, pues son un activo financiero, algo más complejo, algo más difícil de operar, por así decirlo, que los normales, pero que pueden obtener muchísimas más ganancias a través de ellos, que son baratos y que son muy, pero muy útiles. Por ejemplo, si tú lo que buscas es un portafolio de inversión a largo plazo. Te simplifican la vida, están hechos por expertos, no lo hago ni yo, ni nadie, lo hace Warren Buffett, lo hace Katie Woods, lo hace, no sé, lo puede hacer Elon Musk si quisiera hacer uno. Entonces el lunes a la misma hora vamos a estar hablando sobre eso, haciendo también bastante análisis fundamental sobre algunos de los ETF más importantes del mercado. Te tiro un spoiler y ya para dar cierre, porque es un tema que a mí me interesa particularmente, tenés un ETF que te siga el S&P 500. Es decir, que ese ETF te, a ti, te permite seguir las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Tenés un ETF de Bitcoin, que era el que tanto estaban esperando muchos de ustedes, operadores de Bitcoin, que yo los conozco, timberos. Están ahí esperando que suba el Bitcoin. Perfecto, tenés un ETF de Bitcoin. Entonces vamos a hablar de los ETF el día lunes a la misma hora. Es una invitación que ya les hago. Ya se pueden ir registrando. Está el link, solicítenselo a sus managers de cuentas, a sus asesores financieros. Aquí tenemos un último mensaje. Lo del BRICS es algo fundamental para recontra fundamental, José, recontra fundamental. Así que bueno. Nos estamos viendo, espero que les haya gustado, gracias por acompañarme, por estar del otro lado. Suscríbanse, activen la campanita, no mentira. Nos estamos viendo, muchachos. Muchas gracias. Hasta luego.